¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá asumo ese rey? Y estamos viendo, hermanos, sobre el carácter del cristiano. Saben, hermanos, yo pienso que esta separata nos puede ayudar en el discipulado también, cuando discipulemos, porque cada uno de estos aspectos del discipulado y del carácter podemos seguirlo tratando con nuestro discípulo. Amén. ¿Cuál es por ejemplo, hermanos, si conversamos sobre la fe del discípulo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tratemos la obediencia del discípulo, todo aquello, podemos irlo conversando poco a poco. Recuerden, hermanos, que el discipulado no es una tarea así, no es una carrera de 100 metros planos. Discipulado es una maratón, es para toda la vida. Se trata de llegar a la meta, amén. Se trata de llegar a la meta. Entonces, hermanos, acá tenemos, ya hemos visto dos características esenciales. ¿Quién recuerda? Primero, fe, y luego obediencia, amén. Fe y obediencia, gloria al Señor. Hermanos, ¿saben que en el discipulado no se trata tanto de que nos cueste? Porque si hay algo que me cuesta, en el sentido de que no me gusta, ¿está bien o no? Como discípulo del Señor, entonces ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Porque tarde o temprano, hermanos, eso se va a revelar. El asunto está, hermanos, en que, por ejemplo, mi obediencia tiene que ser una obediencia deleitosa. ¿Por qué? Porque es una obediencia al Señor. Amén, hermanos. Es una obediencia al Señor, ¿no? Entonces, ahí, hermanos, nosotros tenemos que entender cuánto va mi discipulado, cómo voy como discípulo. Nosotros mismos podemos evaluar, ¿ya? Y la idea, hermanos, es ir avanzando. De tal manera, hermanos, que nosotros nos gocemos y ser discípulos del Señor no sea solamente una suma de conocimientos acá o allá, sino ya parte de nuestra propia naturaleza como hijos de Dios. Amén. Ahora bien, acá nos habla también un aspecto fundamental de nuestra vida cristiana, que es la humildad. Oh, hermanos, vivimos en tiempos tan complicados. Como les decía estos días, anoche especialmente, pareciera que el mensaje de hoy es, ¿sabes qué? Tú no eres esclavo de Dios, Dios es tu esclavo, ¿no? Como que están incentivando a que tú exígele a Dios. Un pastor decía que en una predicación que él escuchó, estaba en una iglesia, el predicador de la noche decía: agárralo a Dios, arrincónalo a la pared y exígele tus derechos. Imagínense, arrincónalo a Dios y exígele tus derechos. Él tiene que cumplir tus sueños. Mire, este pastor dice que no aguantó eso y bajó del púlpito y se fue. No puedo escuchar esta blasfemia. No puedo escuchar esta blasfemia. Tremendo, hermanos. En realidad, hermanos, en nuestra relación con Dios, y esto va a significar también, va a influir en nuestra relación con nuestros hermanos, una característica esencial es la humildad. Y hermanos, humildad no significa, ¿verdad?, andar, qué sé yo, desordenado, despeinado, medio sucio, y de repente con la cabeza agachada, mirando al suelo, sin alegría y sin gozo en el corazón, ¿no? Mire usted, vamos a leer en la palabra de Dios, hermanos, rápidamente algunos factores importantísimos de la humildad. Vea, por favor, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5.
Abra su Biblia, hermano querido. Versículos 3 al 6. Mateo 5, 3 al 6. Ahí tenemos la esencia de lo que es la humildad. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué dice, hermanos? 4 ingredientes en este caso de la humildad. 4. Ve usted, querido hermano. En primer lugar, dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabe de qué nivel de pobreza está hablando aquí el Señor, hermanos? Aquí el Señor está hablando de una pobreza extrema. Está hablando de una miseria espiritual. Hermanos, mírenme, en nuestra relación con Dios no podemos pretender que Dios nos bendiga por algún mérito. De ninguna manera. Cualquier cosa que Dios derrame sobre nuestras vidas es porque Él es Dios de misericordia. Amén. Estos días predicaba en la sede un mensaje sobre nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, escúcheme bien. Una de las oraciones más profundas delante de Dios de cada creyente es esta: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. No tenemos mérito. Hemos estado en bancarrota espiritual, miseria espiritual. Si no fuera por la gracia de Dios, hermanos, ya estaríamos muertos. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice la Biblia, con el grande amor con que nos amó, nos ha salvado. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. No hay mérito. No hay mérito. ¿No? Ustedes recuerdan que el fariseo fue a orar y el publicano también. El fariseo sacó sus títulos. El fariseo sacó sus prácticas religiosas, ayuno, diezmo, y sacó sus comparaciones. No soy como este, no soy como los demás. ¿Cuántas veces los creyentes somos fariseos, hermano? Pretendemos que Dios nos tiene que bendecir porque somos más creyentes que otros. Pretendemos, nos evaluamos y decimos, ese no es tan creyente y mira, está bien con Dios, yo soy mejor que él, por tanto Dios tiene que bendecirme. No. Eres tú y Dios. Amén. Y ahí el creyente dice, ten misericordia de mí. El publicano dijo, Señor, sé propicio a mi pecador, y descendió a su casa justificado. El otro punto, dice acá el Señor, hermanos, bienaventurados los que lloran, es el llanto espiritual. Pablo, un tremendo hombre de Dios, tenía un llanto en el corazón. Y su llanto está en Romanos 7, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Miren, hermanos, ser creyente, ser un hijo de Dios, implica saber que somos vencedores, saber que somos libres, pero también implica reconocer, hermanos, que tenemos puntos débiles en nuestras vidas, que nos afectan, que nos hacen llorar, que nos hacen sufrir. Bienaventurados los que lloran. Es el llanto, hermanos, por nuestras faltas delante de Dios, por nuestros pecados delante de Dios. Esto, hermanos, cada uno de nosotros lo tiene que evaluar en su relación personal con el Señor. ¿En qué áreas de tu vida tú eres susceptible a pecar contra Dios? Y ahí tú vas delante de Dios y le dices, Señor, aquí hay esta miseria en mi vida, solamente tú puedes tener misericordia de mí y guardarme, Señor. No significa que vas a pecar, no significa eso, pero sabes que si no cuidas, eso te puede matar. Eso te puede matar. Entonces ahí el creyente llora delante del Señor. Uno puede decir, ya estoy viejo, ya soy maduro, ya no hay nada que llorar, no hay nada de qué llorar.
Aquí cuando el Señor dice, bienaventurados los que lloran, ustedes, incluso en nuestra traducción, habla de una cosa continua. Porque podríamos decir, ¿verdad? No, yo ya soy un creyente viejo, gracias al Señor. Ay, ya no soy pobre en espíritu, ya no tengo de qué llorar. No, hermanos. Aquí el Señor está hablando a todo creyente. No importa los años que tenga en la iglesia, no importa los años que tenga de fe, siempre hay una razón por la cual vamos a llorar en la presencia del Señor. No es el llanto de la vergüenza, hermanos. No es el llanto porque algo nos salió mal. No es el llanto porque perdimos a algún ser querido. No es el llanto porque nos afectaron en la vida, ¿verdad? Hermanos queridos, es el llanto por nosotros mismos, a causa de nosotros mismos, a causa de ti mismo. Pero ahora, hermano, quiero que usted piense, ¿qué tipo de llanto es este? El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, se alegra porque ellos se habían entristecido. Se habían entristecido por causa de sus pecados y se habían entristecido de acuerdo a Dios, como a Dios le agrada. Escúcheme bien, querido hermano, por favor, escúcheme bien lo que le voy a decir. Porque hay personas que lloran de esta manera: yo he pecado contra Dios y ya no puedo más. Soy un fracaso, ya mejor no insisto, y se van y retroceden. Ese no es el llanto que a Dios le agrada. Es el llanto que se abandona a la misericordia de Dios y prosigue y continúa y continúa. No es el llanto que dice ya no puedo más y hasta aquí no más. No, es el llanto en la presencia del Señor, hermanos, que te lleva a seguir clamando por su misericordia. Amén. Mansedumbre, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Aquí, hermano, nos habla esencialmente de sumisión, de colocar nuestras fuerzas bajo control de Dios, renunciar a la violencia, es rendirse al control de Dios. Mansedumbre, hermanos, escúcheme bien, es renunciar a la venganza personal y esperar que Dios haga justicia. La Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza. ¿Te han hecho daño? Dios sabe. Dios sabe. En la Biblia, por ejemplo, el apóstol Pablo, tenemos que mencionar mucho al apóstol Pablo, comenzando por nuestro Señor, ¿verdad, hermanos? Lo estaban clavando en la cruz. ¿Y qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pablo estaba para morir, segunda de Timoteo, y dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. ¿Qué más dice? Dios le pague conforme a sus obras. Hace poco, hermanos, en Brasil, escúcheme bien lo que le voy a contar, un presentador de televisión muy famoso, que dice que es creyente, está con cáncer, y su caso está siendo ventilado por los diarios, en el Face, etcétera, etcétera. Pero también salió, hermanos, un famoso pastor allá, famoso pastor, una iglesia enorme. Y este pastor dijo así, hermanos, una cosa muy triste, noten ustedes, dijo así: siempre molestando, siempre ese señor molestándome por la televisión, siempre incomodándome, hasta que un día me molesté y dije que pese la mano de Dios sobre ese hombre. Y ahora ustedes saben que está con cáncer, ¿no? En otras palabras, aquel pastor alegrándose porque según él Dios lo estaba defendiendo, arrojando un cáncer contra aquel hombre. Qué pena, ¿cierto, hermanos? ¿No? Qué pena, ¿no? Qué pena. Eso no es mansedumbre. Mansedumbre es bendecir a los que te maldicen, ¿no? Así. Mansedumbre finalmente es amar a tu enemigo. Si tiene hambre, darle de comer. ¿Qué te parece, hermano? Tremendo es eso. El evangelio, hermanos, es contracultural. El evangelio no es
conforme al pensamiento natural. No lo es y nunca lo será. Entonces, hermano querido, la humildad tiene este componente: reconocer nuestra miseria espiritual, llorar por nuestra miseria, sujetarnos al control de Dios, y finalmente dice hambre y sed espiritual. El Señor dice aquí: bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿De qué dice, hermanos? De justicia. ¿Sabe lo que es justicia ahí? Integridad. Nuestra integridad como hombres de Dios, como creyentes, aquellos que tenemos una misma vida siempre. No somos distintos acá, ¿verdad? Y diferentes por allá. No, somos creyentes siempre, temerosos de Dios en todo lugar. Hambre y sed de ser hombres que agrademos al Señor en todos los ámbitos de nuestra vida. Noten, hermanos, que el Señor usa el término, o para ilustrarnos, el Señor usa los términos hambre y sed, que son poderosísimos. ¿Cuál es más fuerte, hermanos? ¿Cuál es el instinto más fuerte, el hambre o la sed? ¿Ah? La sed. ¿Alguna vez usted ha pasado por sed? ¿Alguien ha sufrido sed? ¿Ah? ¿Alguien ha pasado algún momento de desesperación por sed? Yo nunca lo he pasado, honestamente. Pero así de tener sed, ¿ah? No. Pero algunos hermanos que he conocido, mi papá, por ejemplo, mi papá cuenta que una vez trabajando, muchacho, en la isla, tuvo una sed increíble y no podía tomar el agua del mar, ¿no? Encontró, dice, un huevo de alguna ave guanera por ahí, rompió el huevo y con eso a la justa trató de calmar su sed. Es espantoso. Hermanos queridos, el Señor usa esas imágenes para decir que esa es nuestra necesidad. Así debe ser nuestra necesidad por la justicia del Señor en nuestros corazones, por vivir una vida íntegra delante del Señor, para mantener un buen testimonio que glorifique el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Ahora bien, hermanos, perfección es cuando lleguemos al Señor, a la presencia del Señor. Pero en esta vida tenemos que ir creciendo en integridad cada día. Por eso en Filipenses dice la Biblia, ¿verdad?, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Aleluya. Miren, hermanos, a veces el enemigo es astuto. Conoce, tienes hambre de integridad, el enemigo sabe y va a luchar para que tú no consigas eso. Pablo habla de aguijón en la carne. Normalmente se entiende que aguijón en la carne era una enfermedad, pero hay muchos estudiosos de la Biblia que creen que aguijón en la carne para Pablo en realidad era aquella gente enemiga de él, que se infiltraba en las iglesias para acabar con el mensaje, acabar con la verdad que él predicaba. Era algo que lo atacaba, era algo que le dolía. ¿Pero qué, hermanos? Escúcheme bien. Los mensajeros de Satanás, dice acá, Dios los puede usar para humillar y afligir a sus siervos, desafiarlos con divisiones en la iglesia, probarlos con palabras de quien habla mal de su carácter. Pero el propósito de Dios, hermanos, siempre será transformar nuestro carácter. Amén. Estos días escuchábamos eso. El propósito de Dios siempre será transformar nuestro carácter. Gloria al Señor. El siguiente punto, hermanos, que vemos acá, no quiero extenderme más allá de la hora, tiene que ver con el amor del creyente. Hermanos, no hablemos de lo que el mundo piensa por amor. El mundo cree que el amor es una cuestión sexual simplemente, pero nada que ver con eso. El amor, hermanos, conforme a la palabra de Dios, si nosotros vemos en Efesios 5, 1 y 2,
La Biblia dice, pues, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, yo quiero ser breve para tratar de cubrir los puntos que estamos viendo. Amor, en primer lugar, hermanos, implica sacrificio, entrega. ¿Cuántos de ustedes posiblemente como padres, verdad, hemos tenido que dejar algunas cosas? De repente queríamos comprarnos un bonito celular, supongamos, pero de pronto dijimos, no podemos hacer eso porque los hijos necesitan ropa. ¿Cierto, hermanos, o no? Sacrificio, entrega. Y posiblemente muchas cosas más, otras cosas más. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor implica sacrificio. Y en la obra del Señor no es diferente. Recuerden, hermanos, andad en amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Ese es el amor que Dios espera de mí y de ti con respecto a la iglesia del Señor. Sacrificio. Hermanos, les hago una pregunta a los líderes de la iglesia. ¿Cuántos se han tenido que sacrificar ustedes por el pueblo de Dios? Mucho. Porque podríamos ser indiferentes, ¿verdad? Si quiere, quiere, si no quiere, no quiere, su problema. No es así. De ninguna manera. Otra muestra de amor real, hermanos queridos, es el servicio. El servicio. Mientras los discípulos discutían quién sería el mayor, el Señor Jesús tomó un lebrillo, dice la Biblia, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Sabe usted quién lavaba los pies? Cuando alguien llegaba a la casa de alguien, venía del camino, no había pistas, nadie venía con carro, todo el mundo venía caminando. Cuando llegabas a la casa, una señal de bienvenida era lavar los pies. Un símbolo de bienvenida, lavarle los pies. Pero ¿quién hacía eso? ¿El esclavo o la mujer? Llegaban a tu casa, tu esclavo lavaba los pies del visitante, y si no tenías esclavo, tu mujer. Así era. Pero ¿quién lavó los pies a los discípulos, hermanos? ¿Quién lavó los pies a los discípulos? ¿Cuántos dan gloria a este Dios tan bueno, hermanos? Él hizo lo que los discípulos no querían hacer. Y les dio una señal de servicio. Él les dijo, lo que yo les he hecho, ustedes también tienen que hacerlo. Gloria al Señor. Y tercer lugar, hermanos, ¿cómo podemos aplicar este amor genuino, verdadero? En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué, hermanos? En que os améis los unos a los otros, lavando los pies. Hermanos, yo creo que una de las cosas más hermosas aquí, escúcheme, hermano querido, serio. ¿Cuántos quieren vivir en amor, hermanos, como el Señor? Repito, ¿cuántos quieren vivir en amor? Hermanos, ¿sabes qué? Discipula. El discipulado te va a permitir crecer en el amor del Señor. ¿Por qué? Porque tú vas a interesarte por tu discípulo de una manera que nunca antes lo has hecho. Y una de las cosas que tú vas a hacer por tu discípulo es orar por él, interceder. Y alguien ha dicho, hermanos, que una de las más grandes demostraciones de amor por una persona, por nuestro prójimo, es cuando oramos por él. Yo siempre digo, hermanos, parafraseando, ¿verdad? Hay esa frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Parafraseo esa frase y digo, dime por quién oras
y te diré a quién amas. Dime por quién oras y te diré a quién tú amas. Hermano querido, discipular, mejor dicho, es uno de los medios más hermosos que Dios nos ha dado para que nosotros crezcamos en amor. El mundo configura, hermanos, el amor en términos de cariño, ¿verdad? Besitos, florcitas, peluches, cosas poco varoniles. ¿No es verdad? La Biblia dice, portaos varonilmente, ¿no? Hermanos queridos, discipula, intercede. Y ahí tú vas a ver, hermanos, qué cosa es amar. Muchas veces amar es una cuestión hasta dolorosa, hermanos. No es fácil, porque a veces el discípulo no crece como tú crees que esperabas que crezca. Muchas veces el discípulo retrocede incluso. Pero si tú amas, tú vas a insistir, tú vas a perseverar. Eso es amor, hermanos. Quiero definirlo rápidamente entonces: sacrificio, servicio e intercesión. Amor, el amor de Dios en nuestros corazones. Amén. Aleluya. Y corriendo, hermanos, el quinto punto que tenemos aquí nos habla acerca de la unidad. ¿Qué dice el Salmo 133, hermanos, en la parte final? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos porque ahí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y... Oh, mis amados, si hay algo que el enemigo va a atacar en las iglesias, es la unidad. Porque si logra introducir discordias, contiendas, envidias, toda aquella cosa que divide, esa iglesia no le está haciendo ningún daño. Todo lo contrario, le está haciendo un favor. ¿Por qué? Porque en esa iglesia no va a haber salvación de almas, en esa iglesia no va a haber vida eterna para las personas, en esa iglesia todo lo contrario, puede haber incluso caídas, pecados graves, escondidos, de todo. La Biblia dice, hermanos, que ahí donde hay división y contienda, hay toda obra perversa. Ve un lugar donde hay divisiones, luchas, contiendas, hermanos, ya es, por la propia palabra de Dios, es solamente preguntarse qué otros graves pecados hay dentro de esa iglesia. Te apuesto que hay fornicación, hay adulterio, hay estafas, hay de todo, de todo. Toda obra perversa. Mis hermanos, por eso, dentro de nuestro carácter está el permanecer unidos. Trabajar intencionalmente, voluntariamente, sabiamente, inteligentemente por la unidad constante del pueblo de Dios. Muchas veces, hermanos, hay que perder, pero es mejor perder y preservar la unidad que ganar y ver la unidad deshecha. Abre tu Biblia en Efesios 4, 3 al 6. Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hermanos queridos, dice acá, en el vínculo de la paz. Solícito significa, hermanos, diligencia, celo.
Miren, hermanos, el Espíritu Santo nos da, ¿cuál es la unidad del Espíritu? Escúcheme bien, hermanos. Primero, nos hace entender que somos un cuerpo. En nuestro corazón entendemos, somos un cuerpo, somos una familia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Ah? Somos una familia, somos un cuerpo. Podemos en algún momento estar hasta con cierta discrepancia, no estar de acuerdo en ciertas áreas. Pero más importante que nuestra opinión es la paz dentro ya sea en nuestra célula, en nuestra congregación y en toda la iglesia. Más importante. Miren, hermanos, yo estaba en una... Me resulta complicado porque les voy a contar a grandes rasgos. Me invitaron a participar en una convención de pastores y para mi tristeza comprobé que cuando exponían sus puntos de vista no les importaba si eso hería a otro compañero, a otro compañero en el ministerio. No les importaba. Terminado eso, yo pude hablar con el presidente de aquella convención y le dije, oye, pastor, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa como amigo tuyo. ¿Por qué les cuesta honrarse unos a otros? ¿Por qué les cuesta honrarse? Honrarse mutuamente. Me miró. Serio. Cada quien busca que lo honren, pero no es capaz de dar honra al otro. Y el final de la historia, hermanos, ha sido de que se trata de una convención con serias debilidades. Saben, hermanos, es verdad que nos podemos perdonar, gloria a Dios, pero muchas veces el nivel de confianza ya no vuelve a ser el mismo. El nivel de confianza ya no vuelve a ser el mismo. Es verdad, nos perdonamos, gloria al Señor, Dios te bendiga, mi hermano, pero de ahí, caramba, cualquiera tiene un poco de temor, ¿cierto o no? Cualquiera tiene un poco de temor. ¿Qué va a pasar con este hermano? Mañana agarra ahí, de nuevo hace lo mismo, ¿no? Imagínate, hermano, que alguien te robó algo. Vamos, se metió ahí, tú le tenías confianza y te robó plata. Y tú descubres y te dices, perdóname, te robé, te lo devuelvo. Ah, correcto, le devuelves. Pero mañana tú vas a dejar tu plata en el mismo lugar, ¿o no? ¿Vas a dejar tu plata en el mismo lugar o no? No lo vas a hacer. Desconfianza. Entonces, hermanos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Perfecto, hermanos. En el vínculo de la paz. Pelear en el buen sentido del término, hermanos, para evitar la discordia. El Espíritu Santo, hermanos, nos enfoca. La unidad del Espíritu significa que nos enfoque en una misma visión, en una misma dirección. Por ejemplo, hermanos, estamos escuchando estos días hablar, ya no solamente estos días, sino de hace ya algunos años, discipulado. ¿Qué es esto, hermanos? Es el enfoque que nos da el Espíritu Santo como iglesia. Entonces entendemos, el Espíritu de Dios quiere que estemos en esta visión, discipulando, haciendo discípulos, siendo discípulos y haciendo discípulos. Es el enfoque. Es la unidad que el Espíritu Santo, esa es la idea, es el pensamiento, hermanos, que está en el corazón de toda la iglesia y que nos une. No estoy actuando conforme a la unidad del Espíritu si, por ejemplo, por ahí comienzo a decir, ¿para qué el discipulado? No sirve para nada. Yo nunca fui discipulado y soy buen creyente. ¿Qué les parece, hermano? Ya no está actuando conforme a la unidad del Espíritu. Por eso, hermanos queridos,
Unidad es nuestra labor como hijos de Dios. Un Señor, una fe, un bautismo. Tenemos un solo Señor, una misma fe. Escúchenme, hermanos, les voy a enseñar algo. Yo sé que algunos de ustedes están luchando, pero escúchenme por favor. Aquí hay algunos que dicen así: hermanos católicos, hermanos adventistas. Y curiosamente nunca dicen hermanos evangélicos, ¿no? Interesante, ¿cierto o no? Hay un gravísimo error ahí, hermanos. Eso no es unidad. ¿Cuántos tienen familiares católicos, hermanos? ¿Qué preguntan, hermano? ¿Ah? Yo no tengo muchos hermanos, sinceramente, gracias a Dios por el lado de mi mamá. Si no son evangélicos, son mundanos, pero católicos no. Sí. Y por el lado de mi papá no los conozco, muy poco. Rodolfito los conoce más que yo, ¿cierto, Pastor Rodolfo? Pastor Rodolfo es mi primo. ¿Ah? Sí. Hermanos, escúchenme bien. No somos hermanos en la fe, ni de los católicos, ni de los adventistas, ni de nadie que sostenga una fe distinta a la palabra de Dios. Son nuestros amigos, los amamos, ¿verdad? Muy probablemente muchos de ustedes han sido católicos y buenos católicos y han sido queridos y por eso les hemos compartido la palabra, ¿no es verdad? Pero hermanos, que seamos hermanos en Cristo, hermanos en la fe, no lo somos. No lo somos porque no compartimos la misma fe. Cuidado, hermanos, entonces con eso. No se trata de estar unidos a la fuerza, no se trata de una unidad cualquiera, tampoco se trata de la unidad, hermanos, de, bueno, no importa, pues es pecador, ¿qué vas a hacer? Hay que estar unidos. No, tampoco. Tampoco. En la Biblia, hermanos, encontramos que cuando en la iglesia de Corinto hubo un pecado tan grave y la iglesia fue condescendiente con el pecador, la carta a los Corintios es durísima por esa condescendencia. La carta a los Corintios es durísima porque ellos no habían sido capaces de juzgar este problema. Pero Pablo dice: yo reunido, mi espíritu reunido con ustedes, el tal sea entregado a Satanás. Juzga el pecado. La unidad, hermanos, es una unidad celosa también. Ahora, hermanos, avanzando en esta área, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo oró por la unidad de su pueblo. Miren, hermanos, en primer lugar, quiero enseñarles esto. Miren, la unidad no es solamente, hermanos, un deseo humano, no es solamente una intención humana. No. La unidad, hermanos, de la iglesia es producida por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Nosotros tenemos un Dios trino. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Trino, Padre. Hoy día se llama el Dios triuno. Más que Trinidad se está usando el término triuno. Porque, hermanos, entre el Dios el Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo hay una unidad absoluta, perfecta. Y la unidad de la iglesia es un reflejo, una extensión de la unidad de nuestro Dios. Amén, hermanos. Recuerde eso. La unidad de la iglesia es, ¿qué cosa, hermanos? Un reflejo, una extensión, no sé, una transmisión del carácter de Dios. Aleluya. Un ejemplito, de repente tomando a nuestro hermano Alberto, ¿verdad? Hermano Alberto. ¿Dónde está el hermano Alberto? ¿Lo vi por ahí o no? Aquí está el hermano Alberto. Cuando el marido y la mujer están unidos siempre, no solamente juntos, sino unidos, viven en paz, viven en armonía, ¿verdad? Tienen un mismo enfoque, una misma visión. Dígame, hermano, ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué son los hijos?
reflejan esa unidad que hay en los padres. Porque de manera natural los padres influyen sobre los hijos en esa unidad. Por eso, hermanos, a veces vemos familias fuertes, ¿verdad? Yo conozco familias, hermanos, donde los hijos son terriblemente unidos. Paran juntos, se quieren. Sus hijos no tienen sobrinos, dicen ellos. No tenemos sobrinos. ¿Qué tienen? Son nuestros hijos. De esa manera. Pero refleja normalmente la unidad que hay en los padres. Igualmente la iglesia. Una iglesia, hermanos, que ama al Señor, una iglesia que se consagra, una iglesia madura, va a reflejar en su manera de vivir la unidad que hay en nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por otro lado, hermanos, la unidad también es el gozo de Dios. La unidad es el gozo de Dios. Nuestro Señor Jesús, poco antes de ser crucificado, oró por sus discípulos. Juan capítulo 17, memorícelo, hermano. Yo te ruego, Padre, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, dice la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Ahora, ¿cómo se manifiesta esta unidad? Primero dice, hermanos, en las doctrinas esenciales. Hay doctrinas, hermanos, que son sí o sí. Por ejemplo, la salvación por la gracia de Dios. Justificados por la fe en el Señor Jesucristo, no por obras. Creyendo, por ejemplo, hermanos, que nuestro Dios es uno, ¿no? Creyendo que nuestro Dios es trino y uno a la vez. Doctrinas esenciales. Ahí tenemos que estar firmes y unidos. No cambiamos. Pero también, hermanos, somos unidos al evitar las divisiones de la iglesia. Romanos 16, 17, como dice la palabra de Dios, hermanos. Mas os ruego, hermanos, ¿qué cosa? Que os fijéis. ¿En quiénes? Romanos 16, 17, una vez más, 2 y 3. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y noten la táctica de estos sinvergüenzas. ¿Cuál es? Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. ¿Qué les parece, hermanos? Hermanos, hay gente especialista en causar divisiones. Y a la luz de la palabra del Señor, hermanos, no me cabe la menor duda que quienes causan estas divisiones en las iglesias son instrumentos de Satanás. Y normalmente, hermanos, esta gente dice aquí es muy astuta, con suaves palabras, o sea, victimizándose. Me han hecho esto, me han hecho aquello. Nunca tienen el coraje de enfrentar las cosas, es así. Suaves palabras y luego lisonjas, como Absalón. Ay, ¿quién me diera yo ser tu juez? Yo te ayudaría, ¿verdad? La miseria. Fíjense, hermanos. Entonces, yo creo, hermanos, que esto está más que claro. Y acá tenemos, hermanos, unidos en una mente y en un mismo parecer. O sea, esa unidad, hermanos, interior y externa también. De nada vale hablar sobre unidad aquí, pero cuando se está en secreto
o cuando se está en un pequeño grupo, hablar de una manera distinta. Cuidado, eso es hipocresía. Pero ahora enfoquémonos exactamente, hermanos. Una vez más el Salmo 133, ¿cómo dice, hermanos? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos a las finales dice de ese capítulo, de ese Salmo, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos quieren que las almas sean salvadas, hermanos? Un precioso y poderoso mensaje es la unidad de la iglesia, hermanos. Un poderoso mensaje es la unidad de la iglesia. En una iglesia unida, donde se revela la paz de nuestro Señor, hermano, la gente que viene angustiada, la gente que viene preocupada, la gente que viene desesperada, ¿qué va a encontrar, hermanos? ¿Qué va a encontrar? Paz, va a encontrar gozo, va a encontrar lo que no hay afuera y va a decir: yo me quiero quedar acá, yo me quiero quedar acá, yo no me quiero ir de aquí. Hermanos, la iglesia misma con su propio testimonio de vida va a ganar miles de almas, millones de almas para nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Cuando dan gloria al Señor, entonces, hermanos, permanece unido, hermano, en tu congregación. Tal vez tu líder no es un líder experto, capaz. Tal vez no es un líder a tu medida, como tú quisieras. Pero tú da gracias a Dios, hermano. Da gracias al Señor por lo que Dios colocó delante de ti. Fíjate sobre todo en esto. Mira, hermano, cómo tus líderes mira cómo se preocupan por ti. ¿Qué obligación tienen de hacerlo? ¿Qué obligación tienen de hacerlo? ¿Sí o no? ¿Qué obligación tienen de hacerlo para hacer eso? Ninguna. ¿Por qué lo hacen? Porque te aman. Te aman sin condiciones. Te aman sin decirte: mira, te amo si primero tú me amas. No, simplemente te aman en el Señor. Mantén la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, mantén la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gloria al Señor. Y otro elemento, aquí termino, hermanos, es el crecimiento. Aleluya. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos están creciendo en el Señor? Usted ha venido acá, ¿sabe por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo está colocando en tu alma crecer, crecer, crecer. Aleluya. Porque el Espíritu te está preparando cada día más, te está capacitando cada día más. Aleluya. Porque tú ya estás sirviendo al Señor. Nuestra competencia viene de Dios. Nuestra competencia, nuestra capacidad no es humana, hermano, no es humana. Nuestra capacidad viene de. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermanos? Hermanos, ustedes saben que yo respeté, admiré, amé al pastor Cecino. Pero él mismo lo dijo, hermanos. Era un hombre con una instrucción muy simple. Él dice que estudió hasta el 4º grado de primaria. El 4º grado de primaria de aquel entonces más o menos significaba el 1er grado de hoy. 2º grado de hoy, quién sabe. Eso era todo su bagaje académico. Pero, hermanos, a mí no me cabe la menor duda de que Dios lo capacitó a este hombre de una manera extraordinaria para hacer la obra de Dios. Yo estaba en su casa, hermanos. Algunas veces estuve en su casa, hasta me quedé a dormir en su casa. Yo vi, hermanos, cuando tremendos hombres de Dios, pastores, diputados, senador no vi, diputados sí vi bastante. Hermanos, llegaban a su casa y le pedían hablar a solas con él. Me decía, hace poco me llamó un senador tal, un senador conocido allá evangélico. Me llamó llorando pidiendo un consejo. Miren ustedes,
Hermanos, ¿saben por qué, hermanos? Simple y llanamente nuestra competencia viene de Dios. Amén. No confiamos, hermanos, no confiemos en nuestro conocimiento personal para hacer la obra del Señor. Es algo que Dios puede usar si Él quiere. Pero si tú quieres y anhelas servir al Señor, hermano querido, Él te capacita para esta obra. Pero tienes que estar dispuesto a crecer, a crecer. Aprende todo lo que puedas. La iglesia estamos produciendo, hermanos, CDs a montones. Estamos produciendo estudios. Apréndelo. Escúchalo. Muchas veces ustedes escuchan, hermano, voy a ser un poco celoso en este punto. Por ejemplo, escuchan los mensajes de Rodolfo González. Rodolfo González es un tipo radical. Una de las cosas que no podemos negar de Rodolfo González es que es un tipo bien macho. ¿Cierto, no, hermanos? No podemos negar eso. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Muchas veces sus mensajes confunden, causa confusión. Porque, por ejemplo, cuando él mismo dice, esos pastores que no son acá, comienza a meter duda en la iglesia, en los creyentes, en sus oyentes, con respecto a sus pastores. Dígame usted, ¿a usted como padre le gustaría que alguien le diga a sus hijos, ah, ese es tu papá, tu mamá es así, oye, mira, no le hagas caso? ¿Te gustaría eso o no? ¿Te gustaría eso o no? ¿Ah? ¿Qué dice Julito? ¿Te gustaría que yo le diga ahí al chinito, oye, chino, no le hagas caso a tu papá, hombre, tu papá no sabe? ¿Te gustaría, Julio, o no? ¿Ah? De seguro te aleonas y con justa razón viene, oye, ¿qué le estás diciendo a mi hijo tú? ¿Cierto, hermano? ¿Ah? Y se confunden. Hay tanto material, hermano, en la iglesia, tantos estudios, tantas cosas. Escuche en su casa, llénese primero, reconozca bien el billete verdadero para que usted identifique fácilmente el billete falso. Amén. Crezca en conocimiento, crezca en gracia. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Miren, el apóstol Juan habla de 3 niveles de madurez espiritual: niñez, juventud y padres espirituales. Los niños tienen que ver con los nuevos creyentes, o los que nunca salen de la niñez, de ser infantiles, ¿verdad? La falta de discernimiento entre lo bueno y lo malo. Para eso, hermano, un niño espiritual necesita de un padre espiritual que le ayude a crecer. Poco a poco, discipulado. Los jóvenes tiene que ver con la victoria continua, la victoria en la vida. Hermanos queridos, y finalmente los padres espirituales ya son los que tienen un conocimiento mayor, han crecido en el corazón, son maduros espiritualmente, conocen al Señor en un nivel mucho más profundo. Queridos hermanos, nuestro discipulado tiene que ser en base a la palabra, con la palabra de Dios. Nuestro discipulado, hermanos, no es, oye, ven, vamos a conversar, siéntate conmigo, qué bonito. No. El discipulado tiene que ver, hermano, ¿qué dice la palabra sobre esto? Yo les cuento en la sede de los hermanos que allá en Santiago hay un pastor que ya tiene 90 años ahora, pastor Samuel Jensen, viejito. Y este pastor es reconocido. Y el pastor Uldaricio, que es tío de mi esposa, me contó un día que cuando él necesita una ayuda espiritual, normalmente él busca al pastor Samuel Jensen. Lo llama, pastor, necesito hablar con usted, tiene un tiempito. Ven tal día, tal hora. Va. Pastor Uldaricio me contaba que le decía a pastor Jensen, ¿sabe qué? Estoy pasando así. El pastor Jensen lo escucha y le dice, vamos a leer este versículo de la palabra de Dios.
Vamos a leer este versículo. Y el pastor Ularicio dice, a veces leo el versículo y digo, acá está la solución, pastor Jensen. ¿Viste la solución? Sí. ¿Está en la palabra? Sí. Entonces anda y haz lo que la Biblia dice. Asunto resuelto. El discipulado tiene que ser con la palabra del Señor. Amén, hermanos. No con lo que pensemos que es correcto, como lo que debe ser, sino con la palabra. Para eso usted tiene que crecer en la palabra, conocer un poco más la palabra, amar un poco más la palabra. Y hermano querido, usted tendrá todos los elementos para ser un discipulador extraordinario y un poderoso instrumento en las manos del Señor. Amén. Aleluya. Que Dios nos dé gracia, hermanos. Añada su gracia sobre este pueblo. Aleluya. Oramos, hermanos, continuamente, constantemente, para que ustedes sean esos grandes líderes en la obra del Señor. Aleluya. Para que nuestro país no se pudra, sino que, hermano, para que todos nosotros crezcamos en el Señor. Antes que me olvide, hermanos, es posible que en el mes de octubre o noviembre esté con nosotros un pastor, Subirá. ¿Cuál es su nombre? Luciano Subirá. Es un hombre de Dios, de repente un tanto distinto a nosotros, pero muy buen maestro de la palabra. Así que yo les ruego a todos ustedes que les vamos a anunciar con anticipación. Amén, hermanos, porque nos vamos a reunir en la sede viernes, sábado y domingo en la mañana. Así será esos días. Pero vamos a aprovechar todo esto, hermanos, para crecer en nuestro interior y entonces reproducir la obra del Señor afuera. Amén. Gracias al Señor, amados. Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie. Vamos a agradecer a nuestro Dios. Te agradezco, Señor amado, por estos hombres, tus siervos, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Enrique, de Guillermo, del hermano Norman, de William, del pastor Florencio, de Elvis, de los pastores Rodolfo, Mario y Luis, Padre. Gracias, Señor amado, por la integridad de estos hombres, por el amor que ellos tienen a tu obra, Señor, por la sinceridad de sus vidas, Padre querido. Gracias te doy, Señor, por la sabiduría también con la cual tú estás llenando día a día sus corazones, Dios Santo. Gracias, Padre. Junto a este pueblo maravilloso, Señor, me uno para pedirte, Señor, tus más ricas bendiciones sobre cada uno de ellos, Padre, en sus hogares, en la salud, Señor amado. Tu bendición, Señor Jesús, repose sobre ellos y concédeles, Padre, ser instrumentos poderosos, Señor, cada día más y más en tu obra, Señor. Concede, Señor, ellos estén al frente de obras grandes, Señor, prósperas, Dios Santo. Sí, Señor amado. Aleluya. Renueva, Señor, su pensamiento, renueva su comprensión de tu voluntad en sus vidas, Señor. Aleluya. Y extiéndelos, Padre, para la gloria de tu santo nombre. Señor, te agradecemos por este encuentro. Te agradezco, Padre, por cada hermano que vino, Señor, tomando su tiempo para estar aquí, Dios Santo, aprendiendo más de ti. Sí, Señor.